también en ocasiones y pues, damos gracias a Dios por todo lo que nos provee en todos los aspectos, mis hermanos, para seguir adelante, para que nosotros tengamos a nuestro alcance todos los elementos que necesitamos para servirle, para buscarle, para humillarnos a Él todos los días. De hecho, vamos a enfrentar más de alguna dificultad, más de alguna prueba que el Señor indudablemente propicia, especialmente para nosotros, para que aprendamos a confiar más en Él, para que aprendamos a amarle más, para que aprendamos a ser cristianos más maduros, más templados, porque las pruebas el Señor para eso las envía. Independientemente de ese propósito muy noble del Señor, la prueba va a causar uno de dos efectos en el creyente. O se va a afirmar más, o nos afirmamos más en Él, o le vamos a dar la espalda. Una de dos. Y permítanme decirle con mucha tristeza y con mucho dolor que en la mayoría de las ocasiones el creyente tiende a darle la espalda al Señor. Porque no hay ese interés, como decía mi hermano Salomón muy atinadamente, no hay ese interés de procurar buscar qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través. Miren, yo también tuve sería casi hasta un abuso decir que fue una prueba, pero voy a tomarlo como una prueba y se los voy a testificar. Yo estoy trabajando ahorita con una compañía que tiene el sistema de pagar, obviamente como todas, por medio de un cheque. Pero esta compañía, la mayoría de las compañías, digo la mayoría porque son muy pocas las que no lo hacen así, pero la mayoría entregan el cheque personalmente a través de los jefes algún día de la semana. Normalmente es el jueves o el viernes, ¿ya? A diferentes horas del día. A veces algunos lo entregan al empezar, antes de entrar a trabajar, otros durante el horario de trabajo, normalmente en la hora de lonche, otros al salir, pero regularmente es el sistema de pago que tienen las compañías y ese es el que más me gusta, debo decirles. Y me gusta más cuando me pagan antes de empezar el trabajo, ya con mi cheque en la bolsa, pues hasta trabaja uno más contento. Bien, pero esta compañía envía los cheques por correo. Lo envía los martes regularmente, desde San Francisco. Y regularmente yo lo recibo los jueves. Los jueves voy y checo mi caja de correo y ahí está el sobrecito. Pero en ocasiones no llega el jueves, en ocasiones llega el viernes. Pero en esta semana no llegó ni el jueves ni el viernes. Dije yo, pues tal vez el sábado. Ayer sábado tampoco, que no había nada. Y dije, no, pues yo llegué a la conclusión. El de correo se ha de haber equivocado y lo ha de haber echado por allá en otra casa, en otro domicilio. Y ya se extiende el tiempo de aquí a que se cheque si es que lo llegan a regresar. De aquí a que lo vuelven otra vez a llegar aquí, pues pasa una semana, 2 semanas, etc. Y eso tendió como a quererme opacar la vida, a querer desazonar mi ánimo espiritual. Pero me acordé de esos dos efectos que surte la prueba en el creyente. O el ánimo presto o el desánimo. Dije, esto no me va a quitar a mí el gozo. Total, dije, sí. Se tarda más o se tarda menos, pues yo de todas maneras voy a seguir buscando al Señor. Y así decidí ayer en la tarde, ya que chequeé el correo y había ahí alguna correspondencia, pero no estaba el cheque, dije yo, vamos a esperarlo hasta cuando llegue. O si no, mañana lunes yo hablo a la oficina y les digo esto. Bien, hermanos, pero el domingo pasado me tocó ver el carro del correo que andaba repartiendo. En domingo no es normal. Hoy domingo también me tocó ver otro carro del correo que andaba repartiendo por allá en otra parte de la ciudad. Y cuando llegué a casa, dije yo, voy a ir a chequear el correo. ¿Quién quite hoy hayan repartido también en esta área y ya hayan dejado ahí el cheque?
Y fui, pues los que saben dónde vivimos, nosotros vivimos en la propiedad, tiene una casa enfrente de la calle Kentucky, pero en la parte de atrás de la misma propiedad, el dueño construyó otra casa más chica y es donde vivimos nosotros, o sea que nosotros no tenemos comunicación directa para la Kentucky. Pero en la caja del correo está allá, en la casa principal, enfrente de la Kentucky, está ahí por un costado y tiene bien, 524A, dice ahí. Y el 524, que es la casa grande principal, pues tiene su correo aparte ahí. Y cuando llegué, recientemente, hace como una semana y media, 2 semanas, se fue el inquilino que estaba viviendo ahí. Y despuesito vi que había cositas ya ahí, como una mesita ahí en el frente con sillas, entre otras cosas, y yo supuse que ya vivía gente nueva ahí, pero no me había tocado saludarlos ni conocerlos. Yo en la mañana que fui a chequear la caja de correo, vi a una señora de más edad y a una joven que iba con ella, iban a subirse a un vehículo que estaba estacionado ahí enfrente, y las vi que salieron de la casa. Dije, de seguro son las nuevas personas que viven aquí. Y se iban a subir al vehículo y yo pues me metí por el driveway para chequear mi caja, y la señora me habló en inglés, me dijo que si me ofrecía, que si me ayudaba en algo. Y yo pues le contesté, le dije, no, vengo a chequear mi caja de correo. Le dije, esta caja me pertenece a mí, yo vivo ahí en la casa de atrás y pues vengo a ver si hay algo. Oh, me dijo muy amable, ya se vino del vehículo, extendió la mano, mucho gusto, soy fulana de tal, dice, y pues no sabía que tú vivías ahí atrás, dice, y pues qué bueno, dice, me dijo, hay correspondencia que llega del que estaba antes viviendo aquí. Sí, le dije, toda esa correspondencia a mí me la ponen en mi caja, pero yo voy y se la meto allá a su correo, le dije yo. No hay problema, toda la correspondencia que equivocadamente la ponen aquí, yo voy y se la pongo allá a ustedes. Oh, ok, me dijo, permíteme, dice, yo tengo un sobre tuyo aquí, dice. Ay, hermano, como que me empezó a latir el corazón un poco más fuerte. Y ya se metió. Y ya salió con él. Desde que vi el sobre ya le conozco el logo. Dije, el sobre de la compañía. Y ya miren, el Señor me hizo llegar mi cheque el día de hoy. Pero, mis hermanos, yo desde un principio, cuando ya noté que el cheque ya no llegó en su tiempo normal, yo pensé en el Señor. Dije, el Señor quiere enseñarme algo, quiere bendecirme de alguna manera. Yo no sé de qué manera me quiera bendecir, pero yo sé que me quiere bendecir. Y así es el detalle, que muchas veces no comprendemos, hermanos, cómo nos quiere bendecir el Señor, pero eso que no nos quite el propósito de servirle. Abraham no entendía el propósito del Señor cuando le dijo que le sacrificara a su hijo Isaac. No lo entendía, y no lo entendió tal vez hasta el último momento, quizás en el último segundo tal vez lo entendió, y quizás ni en ese momento lo alcanzó a entender a plenitud, de que el Señor lo que quería era enseñarle que Él le iba a conceder una descendencia, pero no del todo en cuanto al linaje consanguíneo, sino en cuanto al linaje espiritual, una descendencia que el Señor se iba a encargar de hacerla nueva mediante la resurrección. Finalmente, eso es lo que el Señor quería enseñarle a Abraham, y Abraham lo entendió. Pero en un principio no lo entendía. Así tampoco yo no entendía cómo. Entonces yo deduje, ya que pasó todo esto que yo les acabo de decir, porque la señora me dijo, ya te conozco, de aquí en adelante toda la correspondencia que me llegue a esa caja, el 524A, dice, yo la voy a poner ahí, dice, inmediatamente. Oh, pues le agradezco, yo también voy a hacer lo mismo. De hecho lo he estado haciendo durante todo este tiempo. Me han puesto mucha correspondencia ahí de la casa principal, y yo voy y la he hecho ahí por la rendija de la puerta que tiene especialmente hecha para eso. Y pues seamos buenos vecinos, nos saludamos, nos despedimos, y esto es lo que el Señor quería con estas nuevas personas. Independientemente de que el Señor tenga otros propósitos, ellos se ve que hablan puro inglés. Me va a ser en un momento dado difícil compartirles el mensaje,
pero si el Señor lo propicia de alguna manera, pues algo les he de compartir. Pero cuando menos, hermanos, con la manera de comportarnos. Es lo que yo siempre he dicho. Bien, ceso esta introducción breve que hice, mis hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Amén. El tema lo tenemos ahí en Mateo capítulo 28. Los invito para que abran ese pasaje bíblico. Mateo capítulo 28, iniciamos la predicación que tiene como título, mi hermano Salomón ya lo dijo, el pecado causa de ruina, parte 2. Amén. Y la cita bíblica la escribe ahí, Ezequiel 28:15. Vamos a partir de ese versículo. Yo lo voy a leer en voz alta, como siempre, acompáñenme con su vista. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dije Mateo 28:15 en adelante. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hasta ahí, mis hermanos, vamos a tratar de alimentar nuestra alma. Amén. Con estos dos versículos de arranque. Gloria a Dios. Yo dije en un principio, cuando iniciamos en la predicación anterior, la parte 1, que quise tomar el tema para ver desde el principio cuando se inició el pecado en el universo. Y la palabra de Dios, por designio especial del Señor, no nos dice, no nos explica cómo es que empezó esta etapa del tiempo tan llena de tragedia, tan llena de maldición, de atrasos, que hasta, vaya, aquí tenemos esta palabra muy significativa y ahorita voy a explicar algo de ella. Este tiempo afecta a toda la raza humana y de alguna manera, mis hermanos, afecta también a los infantes, a los niños, a las niñas que están en esa edad y que no tienen responsabilidad de pecado, pero que de todas maneras el pecado les afecta de alguna manera, no en el sentido de que les estorba para la salvación, pues ellos son limpios, son santos delante del Señor. Hasta una edad determinada, ellos tienen la puerta abierta sin ningún problema a la presencia de Dios. Yo recuerdo cuando estaba niño, joven tal vez, pero ya tenía uso de razón, por allá en el rancho llegaba a fallecer una criaturita. Oye a mi madre decir, se murió un angelito. ¿Ya? Y de alguna manera eso es cierto. Digo de alguna manera en el sentido de que murió un ser humano sin pecado. ¿Ya? Así como aquellos ángeles que están con el Señor sirviéndole todo el tiempo, sin ningún riesgo de caer de su gracia. Porque un día supieron guardar ese lugar honroso que Dios les asignó y no le hicieron caso a Satanás, sino que rechazaron la oferta barata que les ofreció de una alternativa mejor a la que Dios les dio. Bien, pero todos los que hemos dejado esa hermosa etapa de la niñez y que hemos de alguna manera o de otra tenido relación con el pecado y hemos sido distorsionados, nuestra humanidad ha sido atrofiada, desfigurada,
horrorizada a causa del pecado, nos está afectando. Estamos en la lucha. Nuestro destino eterno todavía no se decide. Estamos en el veremos. Cuando nosotros demos el último respiro en este cuerpo, ahí va a quedar sellada ahora sí nuestra eternidad. Dependiendo de cómo hayamos reaccionado ante la voz de Dios, ante los requerimientos divinos, es lo que nos espera para después de dar el último respiro. Y después de esa línea, todo queda así como, de alguna manera, el rey Salomón llegó a decirlo en palabras ilustrativas que muchas veces no comprendemos, mis hermanos. Y quiero que hagamos un pequeño paréntesis para ver una cita de Eclesiastés. Si trae alguna pluma, algún separador, de alguna manera, no dejemos Ezequiel 28, ahorita vamos a regresar. Eclesiastés capítulo 11. Ha habido casos, mientras se encuentra la cita bíblica de Eclesiastés 11, ha habido casos, indudablemente, mis hermanos, muy especiales, en donde el Señor varía la forma que Él estableció para que el ser humano pueda alcanzar la salvación. También varía, en consecuencia de esto, cómo el ser humano es librado de una condenación que en vida estuvo de alguna manera preparando, eligiendo, escogiendo. Pero yo estoy diciendo, son casos muy especiales en donde Dios ha decidido tener un trato especial con determinadas personas que han fallecido. De alguna manera lo hizo con uno de aquellos dos ladrones que fueron crucificados, uno a cada lado de él, en donde ese ladrón que recibió de parte de Dios la salvación, indudablemente, a quien le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, fue un caso único, especial. No es la forma que Dios estableció para que el ser humano se amiste con Dios. La forma regular es la que dice en su palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que rige para todo ser humano. Y Dios es el único que tiene la autoridad para hacer variantes especiales. Pero son muy contadas las ocasiones en que Dios lo hace. Pero y ya tenemos ahí Eclesiastés capítulo 11, versículo 3 solamente. Palabras llenas de sabiduría muy profunda. Dice así: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El énfasis que yo quiero hacer aquí de este versículo es la segunda parte. Si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. No tiene ninguna importancia, al menos de una manera muy decisiva, para la creación, ni para Dios, el que un árbol literal se seque, o que a causa de un fuerte viento, una borrasca, una fuerte tormenta con viento llegue a caer, caen y ahí quedan. En ocasiones ni al sur ni al norte, en ocasiones quedan en dirección al oriente o al occidente. Pero esta figura que está presentando
aquí Eclesiastés, el rey Salomón, no es para dirigirlo a la vegetación literal. El árbol aquí, como en muchas otras partes de la Biblia, está ejemplificando, está simbolizando al ser humano. Sí. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y siempre va a estar dando su fruto. Y todo lo que haga prosperará, dice el Salmo número 1. Últimos versículos. Y así podemos encontrar. El mismo Señor Jesucristo llegó a decir: el árbol por su fruto se conoce. Refiriéndose a la buena o a la mala actitud del ser humano. Y aquí, cuando el rey Salomón dice: en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará, está diciendo, así, si el ser humano termina su vida en el lado del norte, que vamos a decirlo con todo temor de Dios y con toda reverencia, que el lado del norte simboliza el lado derecho, al lado de Dios, amistados con Dios, o sea, para salvación. Y el sur está simbolizando la enemistad con Dios, el rechazo de Dios, la maldición de Dios, la condenación. Entonces, lo que está diciendo finalmente aquí el rey Salomón es que cuando el ser humano fallece sin estar a cuentas con Dios, así se va a quedar por toda la eternidad. Cuando el ser humano fallece amistado con Dios, así se va a quedar por toda la eternidad. En el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Y yo puedo añadirle una expresión sin alterar el versículo: y no va a haber cambio para siempre jamás. ¿Sí? Entonces volvamos, cerrando el paréntesis, volvamos a Ezequiel capítulo 28. Hubo un tiempo en donde no había pecado en el universo, en donde todo estaba armonizado y de acuerdo a los requerimientos divinos. Todas las criaturas espirituales, celestiales, estaban en perfecta obediencia a Dios. Y ninguno estaba ni en el más mínimo desacuerdo de las ordenanzas de Dios. Todo estaba en una perfección total. Pero hermanos, cuando encontramos esta palabra que dije que iba a hacer una breve explicación de ella, porque el versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Aquí nos está hablando de un tiempo, un lapso de tiempo que nosotros nunca vamos a conocer y que solamente Dios lo sabe. ¿Cuánto fue esa extensión de tiempo? Desde que este querubín grande y protector fue creado, hubo un lapso de tiempo, no sabemos cuántos milenios, cuántos millones de años pasaron, en donde todo era obediencia, todo era santidad, todo era perfección. Pero llegó un punto en donde terminó esa perfección, esa obediencia. Y ese punto, esa frontera, lo marca la palabra hasta. Esta palabra, siempre que la encontremos nosotros en algún escrito, en algún libro, inclusive aquí mismo la estamos viendo en la palabra de Dios, indica que ha terminado una situación y que de allí en adelante
todo va a ser muy diferente. Te quise mucho, hasta que me di cuenta que me mentías. Hasta ahí llegó la confianza. De ahí en adelante ya todo cambia. Hasta cierto punto, esta palabra va a indicarnos que hay un cambio de bien a mal. Regularmente. No siempre va a ser así. Pero en este caso concreto, así lo es. Hasta que se halló en ti maldad. Esto quiere decir que Dios vio algo en aquel querubín grande y protector que él había santificado de una manera tan especial, un tanto diferente al resto de los ángeles que le servían, que ya no concordaba con aquella medida, con aquella forma que Dios había establecido, y que algo ya se había desfigurado ahí, que algo ya estaba descompuesto y que algo ya no concordaba con el criterio de Dios. Se halló en ti maldad, sinónimo de pecado. Y de ahí para acá, mis hermanos, empezó otra etapa del tiempo en el universo. Todo el universo fue conmocionado. De alguna manera, todas las criaturas, todo lo creado hasta ese entonces, excepto el mismo Dios que se mantiene invariable, siempre va a ser el mismo, nunca va a estar más arriba ni más abajo. Él siempre está en un nivel único, especial, en ese lugar único que es el número uno. El Señor siempre, nunca va a ocupar un número dos. Él siempre va a estar en el número uno. Si yo no se lo doy, entonces Él no lo va a aceptar, pero otros se lo van a dar y ahí va a estar el Señor, ¿ok? Pero desde ese momento hubo un trastorno en todo lo que Dios había creado. Empezó a moverse una fuerza maligna, y en donde comenzó a moverse y se estuvo moviendo de acuerdo a lo que el Señor nos alcanza a dejar ver aquí, fue en todos los ángeles que Dios había creado. ¿Sí? Quiero leer el siguiente versículo para dejar entrever, hermanos, qué es lo que hubo aquí. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín grande y protector. Se acabó ese lugar especial que se había tenido, que Dios había dado. En su mismo trono, Satanás tuvo ese privilegio de andarse codeando con Dios, vamos a decirlo de una manera respetuosa. Sí, allí estuvo, pero acordémonos que todo esto que el Señor le está diciendo al profeta Ezequiel que profetice, son puras endechas. Sí. Así, cuando nos arrancamos del versículo, en el versículo 12, empezó diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Levanta lamentaciones. Pronuncia maldiciones, en otras palabras. Y todo lo que se ha venido diciendo ha venido indicando exactamente eso. Terminó aquella buena relación con Dios, y es una de las cosas más trágicas que puede acontecerle a cualquier criatura de Dios. Antes de seguir adelante, yo quiero que
vislumbremos nosotros, porque yo mencioné en el inicio de esta predicación que no sabemos cómo sucedió esto, pero sucedió. ¿Qué fue? ¿Cómo es que esa maldad apareció ahí? En este ángel de Dios tan especial que fue. Hay quienes se han atrevido a decir, pues de dónde pudo haber, si en Dios estaba todo, y han tenido la falta de temor de Dios de blasfemar y decir que esa maldad salió del mismo Dios. Cosa errada. Es una mentira satánica esa. En Dios no hay ni la más microscópica proporción de maldad ni de pecado. En Dios solamente hay santidad, hay justicia. Dijo el apóstol Juan en su primera carta, porque Dios es amor. ¿Sí? Uno de los elementos que forman lo que es Dios con D mayúscula, el amor. Pero hay otros, la justicia, la santidad, la omnipotencia, la omnisciencia, etc. Su ira misma es parte de su gloriosa gracia. Y hermanos, aquí cuando dice hasta que se halló en ti maldad, indudablemente que el que halló esta maldad fue Dios en este querubín grande y protector. Y ahí se deshizo toda la buena relación que había existido. Pero vuelvo yo a la pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes se habrán hecho esta pregunta. ¿Cómo es que apareció eso ahí? ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? Miren, a la conclusión que yo he llegado, y esto se lo voy a decir con mucho temor de Dios y con mucha reverencia, es tomando el ejemplo del ser humano. Cuando somos concebidos nosotros en el vientre materno, desde el momento en que el esperma masculino penetra el óvulo femenino y se fusionan los dos, ahí empieza la existencia del ser humano. Y ahí empieza ante Dios la existencia de un nuevo ser. Aunque miles o millones de mujeres, por diferentes causas, han decidido abortar a esos seres que están allí en desarrollo, en diferentes etapas, embrionariamente, en fetos, etc. De todas maneras, ante Dios, existen y seguirán existiendo en el cielo. ¿Sí? Después de que empieza esa fusión de esas dos células microscópicas, ante el Señor es una nueva vida. Y hasta una edad determinada de la niñez, en las fronteras con la juventud, que solamente Dios conoce esa etapa de la vida, esa edad, yo creo que nosotros debemos tener de alguna manera, si no de una manera clara, total comprensión de esto, pero sí debemos tener cuando menos nociones de lo que es esto. Si echamos un vistazo hacia atrás de nuestra vida y recordamos nuestra niñez, vamos tal vez, hermanos, a recordar, al menos yo, cuando empecé a atisbar hacia el mundo y empecé a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Un niño no alcanza a discernir eso. Un niño, cuando hace algo que nosotros llamamos maldad, viene siendo travesuras, pero no tienen esa capacidad de premeditar fría y calculadoramente para hacerle mal a alguien. No.
Eso sucede solamente cuando ya se deja la etapa de la niñez. Pero repito, ese punto de la vida solamente Dios lo conoce y lo califica. Pero es ahí cuando en nuestra vida se presentó el hasta. Hasta aquí dejamos de ser niños. Hasta aquí dejamos de ser limpios ante Dios. Cuando empezamos a mentir ya con malicia. Cuando empezamos a robar ya con malicia. Cuando empezamos a pecar ya conscientemente, ahí se actualizó en cada uno de nosotros el hasta. Hasta ahí llegó la buena relación con Dios y de allí en adelante se puso una enorme separación, un enorme abismo, que es lo que menciona Lucas 16 en la historia que conocemos como la historia del rico y Lázaro. Había una gran cima entre Lázaro, Abraham y el rico en el infierno, ¿no? Y en esa porción bíblica, cima está escrita con S. Miren lo que es la gramática española. Si no había notado, ahí cima está escrita así. Le dice el Señor al rico cuando le dice, mándame a Lázaro para que vaya allá con mis hermanos. Tengo 5 hermanos, dice, que están con vida, para que les testifique de que sí realmente hay infierno, hay tormento, hay condenación. Pero Abraham le contestó, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Le dice el rico, no, padre Abraham, pero si uno se levanta de los muertos, entonces sí se van a creer, se van a persuadir. No, le dice Abraham. Dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque se levante uno entre los muertos y vaya y les diga, allá está el infierno esperándolos, no se van a convertir, dice. Pero suponiendo, dice, que yo pudiera mandar a Lázaro para allá, de todas maneras, no te lo puedo mandar a ti para allá, dice, porque hay una gran cima entre nosotros y vosotros, y esta palabra está escrita con S. Eso quiere decir, porque hay cima también así. Oh, perdón. Entonces, está escrita así con S. Ahí, no quieres pintar este color. Ahí está escrita cima con S. Perdón, había dicho que estaba escrita con C. Cima con S significa un abismo profundísimo que no se puede salvar. Y cima con C indica lo contrario, una elevación de terreno, vamos a decir una colina o una montaña, que impide fácilmente la comunicación o la visualización entre dos o más personas. Entonces, ¿por qué dije esto, mis hermanos? Porque cuando llega el hasta en nuestras vidas, viene esa gran cima. Se termina la buena relación con Dios. Y a partir de ese momento, entonces sí, todos necesitamos arrepentirnos y todos necesitamos bautizarnos y todos necesitamos caminar en obediencia a los requerimientos divinos. Aclarando que ninguno vamos a poder hacerlo de una manera perfecta, o sea, en un 100%. Nunca jamás, por muy entregado que sea a Dios un hermano, una hermana, el efecto del pecado siempre lo va a hacer, la va a hacer tarde que temprano, fallarle a Dios. Por eso, es una de las razones, y creo que es la razón principal, que el Señor todavía no se sienta en su santo trono. Nos lo presentan las Escrituras, allá Hebreos 1 y otras porciones bíblicas,
dice que está sentado a la diestra de Dios. Y esa porción bíblica confunde a mucho cristianismo y llegan a pensar que el Señor Jesucristo es un Dios más chiquito y que el que está sentado en el trono, que es el mero mero. No, solamente hay un Dios. Pero si el Señor presenta esa figura, es para que nuestra mente limitada en comprensión de las cosas entienda que el Señor está todavía intercediendo por nosotros, precisamente por esos pecados involuntarios que no los hacemos nosotros como un hábito de vida, por decir la mentira. A todos los cristianos, tarde que temprano, se nos sale una mentira, mis hermanos. Sí. A todos los cristianos, tarde que temprano, tal vez vamos a tomar algo que no es de nosotros. Pero el Señor propició en su gracia misericordiosa los medios para que ese pecado sea perdonado. Sí. Y nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y en todos los casos en que sea posible, subsanemos o restituyamos. No siempre va a ser posible, pero siempre que sea posible. Miren, yo en una ocasión, pequeño paréntesis, no sé a cuánto les haya pasado esto. Salí de la tienda y de comprar alguna comida y los carritos pues los echamos ahí en el carril, ahí en el corralito donde se revisan los carritos vacíos ya. Pero estaba un carrito con un 12 de refrescos ahí. A alguien se le olvidó. Y se me hizo fácil pensar, bueno, pues ese ya está perdido. Vene para acá. Lo agarré y lo eché a mi carro y me lo llevé. Hermanos, pero desde que iba con él para la casa, empezó a acosarme una fuerte acusación de conciencia, un remordimiento fuerte de conciencia, como si la mirada del Señor estuviera como esas miradas que matan, ahí mirándome, acusándome. Eso no es tuyo. Y yo todavía defendiéndome en mi mente, queriendo excusarme. Pero pues si ahí estaba, no es de nadie. Sí, pero no es tuyo. Entonces llegué a la casa, lo bajé y ahí lo tenía el Señor. No me atreví a abrirlo, hermanos, hasta que definitivamente no pude más y fui y lo regresé y lo puse allá. Señor, perdóname por haberlo hecho. Te prometo, no lo juro porque el juramento está prohibido para el cristiano, te prometo que nunca jamás lo vuelvo a hacer. Y he visto cosas, hermanos, de aquí para allá y como que me da miedo que se queden, ¿no? Pero otro se lo va a llevar, que se lo lleve. Yo no lo voy a agarrar ya nunca. Eso es lo que el Señor quiere, el arrepentimiento y la corrección. Que no hagamos del pecado un estilo de vida. Nos va a asaltar tarde que temprano y va a rebasar nuestras perspectivas, va a rebasar nuestra capacidad de aguante, pero el Señor está como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, intercediendo por nosotros, como diciendo, ese pecado yo lo pagué en la cruz del Calvario, perdónalo, Señor. Pero no porque le esté pidiendo a un Dios mayor. Es una forma que el Señor puso de comunicarnos para que entendamos que nuestros pecados, mientras no sean ya voluntarios, como dice Hebreos, tienen perdón, tienen solución. El pecado que ya no tiene perdón, que no tiene solución, es aquel pecado en donde le decimos a Dios, definitivamente, hasta aquí llegamos. Yo voy a llevar de aquí en adelante las riendas de mi vida. Tú las habías llevado, pero ya me cansé. Ya quiero vivir la vida a mi manera. Mucho creyente toma esa fatal decisión y se encamina hacia el mundo. Pero no nada más se encamina hacia el mundo. Empieza a encaminarse, tal vez sin entenderlo en ese momento. ¿Ya? Empieza a encaminarse hacia una horrenda eternidad sin la más mínima protección en contra de la ira divina.
que se va a desplegar en toda su plenitud en el día del juicio, y que solamente va a tener respeto a aquel que se haya refugiado en el sacrificio de la cruz del Calvario y que haya sido lavado con la sangre preciosa de Cristo. La ira divina no va a caer sobre esa alma. Bien, hermanos, el tiempo se nos terminó. Vamos a seguir viendo los versículos 15 y versículo 16 que leímos. Hay bastante que ver todavía en esto. Gloria a Dios. Y vamos a continuar, si el Señor nos lo concede, en la próxima predicación. Vamos a orar. Estamos en el terreno de la prueba. Estamos en el aula de clases en donde el Señor quiere enseñarnos, quiere forjarnos como ciudadanos del cielo. Oremos.